Bendito Padre Celestial, Señor, venimos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. En toda reverencia, Señor, a rogarte que vengas y hables a través de mí, Señor, con claridad, con contundencia, Señor. Que quites y elimines, Señor, cualquier interrupción, Señor. Quites cualquier velo del entendimiento que pueda haber en nuestros corazones, Señor. Y también en el corazón de las personas que nos están sintonizando, Señor. Te ruego, Padre, que hables el día de hoy, Señor. Nos alertas de lo que está sucediendo, de los tiempos que estamos viviendo, Padre. Que sepamos qué hacer y cómo responder, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos con la serie de discernidos. Esta es la sesión 3. Haciendo un pequeño repaso, la primera sesión vimos la importancia de discernir los tiempos que estamos viviendo, así como los hijos de Isaacar, ¿sí? Habíamos terminado la serie de preparando a la novia y hemos comentado que algo que podemos discernir, como dice la Biblia, no sabemos el día y la fecha en que Jesús va a regresar, pero sabemos que estamos en la víspera de su regreso. Hay muchas cosas y profecías que se han cumplido, pero no solamente en la víspera de su regreso, tenemos que saber cuál es el entorno en el que estamos viviendo para saber cómo vivir, ¿sí? Que seamos sabios, discernidos en los tiempos que estamos viviendo. Dice Eclesiastés que hay un tiempo para amar, un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra, un tiempo para la paz. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo la tierra. Y como personas o como cristianos tenemos que ser entendidos de eso. En la segunda sesión vimos los ciclos de las naciones. ¿En qué ciclo estamos nosotros como nación? Si se dan cuenta, como que te da una imagen muy sobria de la situación en que estamos viviendo. Como que los tiempos de triunfalismo donde, wow, vamos a ser, como que te das cuenta de, oh my goodness, estamos en un ciclo donde las cosas van en decadencia. Pero así como hay un ciclo de las naciones, donde puedes visualizar qué es lo que se viene, habíamos concluido que en ese ciclo de las naciones estamos viviendo en el ciclo que le tocó a Jeremías vivir. Somos la generación de Jeremías. Qué grueso. Te dices, oye, ¿cómo es la generación de Jeremías? Te invito a que leas el libro de Jeremías y te das cuenta, ¡wow! Somos nosotros. Sí. Somos la generación sobre la cual Jeremías predicó 40 años de que venía juicio. 40 años se tardó en llegar al juicio, pero llegó en su generación, imagínate. Juicio donde vino la decadencia del estado de su nación y el éxodo a Babilonia. Sí. Pero también, no solamente hay ciclos en cuestión de las naciones, hay ciclos en cuestiones del Evangelio. Y muy pocos están conscientes de eso. Y quiero que explicarles esto. Lo vimos en la primera sesión, vimos a grandes rasgos, pero quiero que entremos a detalle. Es muy importante que entendamos esto, porque si entiendes esto vas a entender muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Y vas a entender, oh my goodness, en qué tiempo te tocó vivir, ¿sí? Dentro de estos ciclos. ¿Sabes? Así como en las naciones hay un ciclo de crecimiento, desarrollo, clímax, decadencia y donde se resetea las naciones, también hay un ciclo en el Evangelio. El ciclo en el Evangelio tiene 10 fases, 10 sesiones, donde comienza con la recepción del Evangelio, la fase de la formación, ¿sí? Luego crece por la fase de oposición, luego la fase de aceptación, la fase de expansión, la fase de corrupción, de muerte espiritual, de apostasía y de antagonismo, para volver a repetirse todo el ciclo. Y quiero explicárselos a detalle. Ahorita se los di nada más a grandes rasgos. Comienza con la primera fase, la fase de recepción. Esta es la etapa del Evangelio en donde se siembra el Evangelio en un lugar donde no se conoce. Se caracteriza por los primeros trabajos y esfuerzos evangelísticos en un lugar. Estás abriendo brecha. Si te toca hacer el trabajo duro donde estás queriendo convencer a alguien de algo completamente nuevo. Sí. Tú puedes ver esa fase cuando en la Biblia, en el libro de Hechos, donde estaban en la fase de recepción, donde estaba llevando el Evangelio. Y la fase de formación es la etapa en la que se establecen las primeras iglesias y se estructuran las primeras iglesias con las personas que ya se convirtieron. Sí. Esa fase también la ves en el libro de Hechos. Ves cómo se empezaron a formar las primeras iglesias y demás, y todo el trabajo que hacían para estructurarlas. Las cartas, las epístolas, son todo ese proceso de formación de iglesias donde se lidiaban con las problemáticas típicas y básicas de las iglesias. Pero no queda ahí, sino que cuando ya hay una aceptación básica inicial donde se forman las primeras iglesias, lo que sucede típicamente es la oposición al Evangelio. Es una etapa donde la iglesia crece en medio de la oposición de adversarios al Evangelio.
sea por parte del gobierno que se opone al evangelio, sea por parte de líderes religiosos de otras religiones o demás, o sea por parte de familias o de la sociedad en general. Pero hay siempre una fase de oposición, de conflicto, ¿sí? en esa etapa de crecimiento. Pero esa etapa de oposición se vence y se llega a la etapa o la fase de aceptación. Esta etapa de oposición es la etapa que vemos en la iglesia primitiva, la etapa de persecución por parte de los césares y demás, ¿sí? Y vamos a ver ahorita en dónde más se ve, porque son ciclos que se repiten. Luego tenemos la fase de la aceptación, donde se consigue la libertad, ¿sí? Donde ya hay por su crecimiento gana terreno considerable y obtiene su libertad y la aceptación general de la gente, de la sociedad. El cristianismo se hace ampliamente aceptado. Los cristianos evangélicos son ampliamente aceptados. De la fase de aceptación, llega a su clímax con la fase de expansión, que es una etapa donde crece el cristianismo en condiciones de libertad y afluencia. Sí. Donde ya con toda libertad y con todo lo que estás viviendo, podemos extender y predicar el evangelio con toda libertad. ¿Sí? Y esa la fase que sigue, ese es el clímax. La fase que sigue ya es la decadencia, que es la corrupción del cristianismo. La corrupción del cristianismo es la etapa en la que se vuelve complaciente, es decir, tolerante, laxo, la santidad empieza a corromperse, empieza a introducirse cosas y aspectos del mundo dentro de la iglesia. Sí, como se empiezan a introducir las metas, valores, sí, del mundo a la iglesia. Y tú puedes ver eso porque empiezas a notar que la iglesia empieza a perseguir valores o metas que son propios del mundo. Sí, el éxito del mundo empieza a adoptarlo la iglesia. Tú empiezas a ver que la moral laxa del mundo empieza también a adoptar a la iglesia. Sí, empiezas a ver un proceso de corrupción dentro de la iglesia. Se empieza gradualmente a abandonar el fundamentalismo. Sí. Luego llega de la fase de corrupción, llega la fase de apatía o muerte espiritual, que es la etapa donde se muere espiritualmente el cristianismo, donde se vuelven apáticos, pierden el fervor, su relación con Dios, y lo que queda es solamente la pura carcasa del cristianismo, sin la esencia. Lo que sería puro cristianismo nominal. Tiene la forma de cristiano. Vas a la iglesia, tienes el ritual, cumples con los protocolos, pero estás muerto espiritualmente. Es el nominalismo, ¿sí? La crisis nominal. Sí, ya no hay relación personal. Lo que se tiene solamente es pura religión. ¿Sí? De esa fase de muerte espiritual llega o sigue la fase de la apostasía, en donde es la etapa donde se abandona la fe verdadera y se adoptan desviaciones y falsas doctrinas que hacen que la persona se pierda completamente. ¿Sí? Ya abandona la doctrina básica que te lleva a salvación, se abandona. ¿Sí? Y le sigue por la fase de antagonismo. No se queda ahí, sino que ese cristianismo que fue fervoroso y donde se expandió, llega a oponerse al verdadero cristianismo. Y luego se convierte en otra vez campo misionero. Estas fases, chicos, tú lo puedes ver a lo largo de la historia en varias olas. Cada ola que el Espíritu Santo comienza tienen estas fases. Por ejemplo, en la iglesia primitiva tú puedes ver la fase de recepción y formación al inicio. Tú puedes ver en la iglesia primitiva la fase de la oposición. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la oposición por parte de los césares? En la iglesia imperial, cuando se casa, cuando el César dice que hay libertad de religión y demás, es la fase de aceptación y de expansión. Ahí fue donde las catedrales, iglesias y megaiglesias, los edificios de iglesias que conocemos, se empezaron a construir. Antes eran las iglesias en casa, pero hoy fue una expansión del evangelio con toda la afluencia y con toda la libertad que había. Pero no solamente no se quedó ahí, sino que pasó por la iglesia, la fase de corrupción con la iglesia católica en la primera etapa, ¿sí? Que empezaron a adoptar valores y prioridades del mundo.
Luego la iglesia del medievo, donde es la fase apóstata, donde muere, hay decadencia espiritual, donde muere, no queda más que la pura carcasa religiosa, sin vida espiritual. ¿Sí? Ahí ves la fase de muerte, de apostasía y de antagonismo. A cualquiera que se ocurriera, a grupos cristianos disidentes que se ocurriera predicar el evangelio, eran perseguidos. Si alguien quería predicar la palabra o enseñar la Biblia tal cual, o traducir la Biblia, eran perseguidos. ¿Sí? Tú ves que es la fase de apostasía, incluso donde se empiezan a abrazar otras religiones como la fe musulmana. ¿Sí? Y tienes que se vuelve campo misionero. Esas naciones que se apostataron fueron el campo misionero, ¿sabes qué? De la Reforma Protestante. Y comienza la siguiente fase. Otra vez, otra ola, con el mismo ciclo otra vez. Con la Reforma Protestante tienes el inicio con la fase de recepción y formación. Tienes que empezó a crecer, empezaron a promulgarse, a difundirse el Evangelio. Luego tienes la oposición, ¿se acuerdan? Con el movimiento de contrarreforma por parte de la Iglesia Católica. ¿Sí? Tienes la fase de oposición, tienes que en medio de esa oposición empezó a extenderse. Luego tienes también la fase de aceptación donde en Europa se conocen las guerras religiosas, donde se vence el protestantismo, vence la oposición de la Iglesia Católica y logra su libertad y la aceptación. Y en los estados donde se estableció el protestantismo, se extendió el Evangelio con toda libertad y con el apoyo del Estado y con la influencia del protestantismo. De hecho, no se sepan, pero en Europa las iglesias protestantes eran auspiciadas por el Estado. En tus impuestos se cobraba las ofrendas de la iglesia. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Aquí me dijo no, gracias. Pero si ves la fase de aceptación y la fase de expansión con toda la afluencia y con toda la libertad, ¿sí? No solamente la fase de expansión, en esa fase de expansión fue donde se enviaron misioneros a diferentes partes de India, de China y demás. Es la fase de expansión con toda la libertad que había. Pero tienes luego la fase de corrupción, cuando empieza la teología liberal a introducirse en la iglesia. Y comenzó en Europa. Y empezó la decadencia. La teología liberal, ¿sí? Como se le conoce, la alta crítica, que es la fase de corrupción. Luego empezó, de la fase de corrupción entró la fase de muerte espiritual, donde entra la apatía, donde solamente quedó la pura carcasa espiritual, donde quedó la fachada religiosa, pero sin vida espiritual. ¿Sí? Y luego tiene la fase de apostasía, donde, oye, actualmente se ordenan a gays, a cristianos. De hecho, no sé si han visto reportajes que han salido de cristianos, aún dentro de estas iglesias denominacionales tradicionales. Recuerdo que estaba viendo una predicación, una entrevista a un pastor que está volviendo a predicar el evangelio como debe ser, y las iglesias cristianas se le opusieron. Estaba padeciendo persecución. Imagínense. De hecho, no sé si supieron del tipo al cristiano que por predicar el evangelio en Inglaterra lo metieron en la cárcel. O sea, dices, estamos en la fase de antagonismo al evangelio. Sí. Y es la fase que está pasando al antagonismo, pasando previamente por abrazar la apostasía, otras religiones. Ahorita prácticamente Europa se está volviéndose musulmán. Sí. Y estamos ahorita entrando en la fase de antagonismo en Europa. Oye, en Estados Unidos también pasó por esa fase. O la fase inicial, finales de los 1700, cuando se funda Estados Unidos, ¿sí? Que es la fase de recepción y formación del Evangelio. Mediados finales de los 1800 es la fase de oposición. Oye, las problemáticas que estaban viviendo con la oposición de un falso cristianismo que permitía la esclavitud, ¿sí? De hecho, la guerra civil en Estados Unidos fue un conflicto de conciencia entre los cristianos que querían permitir la esclavitud y demás, y los que no, ¿sí? Y venció obviamente el cristianismo. Hubo ahí creciendo en medio de la oposición. También tienes a principios de 1900 la fase de expansión, donde se enviaron misioneros a todas partes, especialmente Latinoamérica. Mediados de 1900 la fase de corrupción del evangelio.
¿sí? Y finales de 1900 tenemos la fase de apatía y muerte espiritual. En Latinoamérica vamos una fase antes, atrasados a los Estados Unidos. Sí. A los que conocen algo de historia saben que los primeros misioneros que llegaron a México fueron durante la época de Benito Juárez. De hecho, Benito Juárez los invitó a los bautistas y presbiterianos para que vinieran para contrarrestar la balanza o la influencia de la Iglesia Católica. No sé si supieron. De hecho, las iglesias que se fundaban, las primeras iglesias bautistas y demás, eran auspiciadas por el gobierno. Los edificios y demás eran edificados por el gobierno. Imagínate. Sí. Entonces tiene la primera fase de inicios a mediados, finales de 1800, que era la fase de recepción del Evangelio, con los primeros misioneros. Tienes a principios y mediados de 1900 la fase de oposición. A los que tienen abuelos cristianos, saben lo difícil que era ser cristiano al inicio de los 1900. Por toda la oposición por parte de la Iglesia Católica y demás. Decir que eras cristiano era asunto de burla, de oposición, era no te juntas con ellos, era sufrir estigma, era sufrir oposición. Algo similar a lo que se veía en las iglesias en Chiapas, ¿sí? Cuando el catolicismo era lo imperante o era lo que prevalecía ahí. Sí, este tipo de oposición era lo que se sufría. Pero eso era a nivel generalizado en México. Entonces pasamos a principios, mediados de 1900 la fase de oposición. A finales de 1900 conseguimos la fase de aceptación. Y esa es la fase de aceptación en donde nos tocó a la generación de muchos de nosotros, ¿sí? Donde vimos el avivamiento, por ejemplo, aquí en Monterrey, con iglesias como la Iglesia Castillo del Rey y demás, donde de ser cristianos algo tabú, algo de oposición, de repente explota exponencialmente. Donde ya no hay oposición, ya no hay tabú y se gana por el crecimiento, la aceptación generalizada del cristianismo. Ya se vuelve normal. Sí, de hecho, no sé si sepas, pero actualmente hay más templos cristianos que católicos en nuestra sociedad. Nada más que la mayoría son en bodegas, pero hay más, no son muy visibles, pero hay más ahorita. Sí, dices, wow, tan así, sí, tan así. Sí, de todo el campo que se ha logrado aceptar. Entonces estamos en la fase de aceptación y expansión, pero a principios del 2000 empezamos a ver ya las primeras señales de corrupción. Sí, donde, como suele suceder, después de la aceptación generalizada, se empieza a cambiarse los valores y prioridades. Y empezaron a meterse a la iglesia, se están empezando a meter valores o prioridades o metas que son propias del mundo. Sí, y estamos en la etapa de corrupción. Vamos una antes que la de Estados Unidos. Vamos atrasados, gracias a Dios. Pero eso no solamente en México, es en toda Latinoamérica y en todos los demás, en países como África, India y demás, que estamos en esta misma etapa. Y esta etapa es algo interesante porque está viendo en la Biblia que no son inventos, sino que Dios nos lo enseña por medio de Pablo. ¿Sabes? Pablo, como que inspirado por el Espíritu Santo, sabía que el cristianismo iba a llegar a un clímax y a una época de decadencia. ¿Sí? Por ejemplo, habla de 2 Timoteo 4:3, que Pablo visualizaba la época de expansión donde ya para ser cristiano tú no le ibas a sufrir. Sí. Hoy sufrir por ser cristiano ya no iba a suceder. Sí iba a ser tan aceptado, tan generalizado, que iba a ser normal. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán esta sana doctrina. ¿Por qué no sufrirán? Porque ya no va a haber persecución por ser cristiano. Sí. Está visualizando una época de expansión general, pero juntamente con eso veía una fase de corrupción. Fíjate lo que dice, Hechos 20, del 28 al 31. Dice, sé que después de mi partida, entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Fíjate lo que estaba visualizando. Aún dentro de ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los siguen.
Así es que estén alertas. Recuerden que día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Él visualizaba una etapa de corrupción. Sí. De donde iban a levantarse con falsos maestros. 1 Timoteo 4, del 1 al 3 dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Fíjate lo que está visualizando Pablo. Sí. Está visualizando cosas que estaban por suceder. Porque él veía... Ahorita déjame avanzar ahorita vamos a ver qué es lo que visualizaba Pablo en ese sentido. Según de Pedro 2, del 1 al 3. O sea, no solamente Pablo, también Pedro visualizaba esto. Dice: en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros. Fíjate cómo lo menciona en futuro, que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que lo rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos lo seguirán con sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Vóytelas. Muchos que visualizan cristianos triunfalistas, que visualizan que el cristianismo va a crecer y va a llegar a un nivel de plenitud y de expansión glorioso y demás. Pablo no veía eso. Pablo visualizaba en el futuro de la iglesia la decadencia de la iglesia. Sí. Entonces veía la fase de corrupción y veía la fase de apatía o muerte espiritual en los cristianos. Fíjate lo que dice. 2 Timoteo 3, del 1 al 13. Y está hablando de cristianos. No está hablando de gente del mundo. Fíjate lo que dice. Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Era el discípulo. Era el pastor. Era el pastor, y fíjate lo que dice. Le estaba advirtiendo de la calidad de las ovejas que iba a caracterizarlo en el futuro. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos difíciles. Y fíjate que se le dice a Timoteo, en 2 Timoteo, ya en los últimos tiempos de Pablo, advirtiendo como que a mí ya no me tocó Timoteo. A ti que estás joven, seguramente te va a tocar. Fíjate, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Está hablando de cristianos. ¿Estás consciente de esto? Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y llamarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Está hablando de la condición que visualizaba que iba a tener la iglesia. ¿Estás consciente? De la fase de corrupción venía la fase de apatía y muerte espiritual. Dice: es cierto, todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo sufrirá persecución. Sí. Pero los malos e impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Si estás visualizando, dice no solamente Pablo, dice Judas, en Judas 1, 17 al 19. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Y la epístola de Judas es una epístola que aborda a estos falsos cristianos. Todo el ataque, toda la epístola de Judas está hablando de esos falsos cristianos dentro de la iglesia. Entonces cuando ves esto dices: oh my goodness. Y fíjate cómo dice que los apóstoles en general visualizaban esto. ¿Vamos viendo?
2 Timoteo 4:3 dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras mitos. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces viene la fase de corrupción, la fase de muerte espiritual y luego la fase de antagonismo al cristianismo, a los verdaderos cristianos. Dice Juan 16, del 2 al 3, llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas para que cuando sucedan recuerden de mi advertencia. Apocalipsis 17, del 1 al 6, habla de esta persecución. Dice, luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Ahí vi una mujer montada en una bestia escarlata. La bestia estaba cubierta de nombres blasfemios contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpuras y escarlata y adornada con oros, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y la inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y las abominables idolatrías de la tierra. Y vi que las mujeres habían emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. ¡Wow! Y ya sabemos que esta mujer que se le acusa de adúltera, está hablando de una infidelidad espiritual. Alguien que profesa ser fiel a Dios, pero en la práctica no lo es. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una iglesia que ya se hizo apóstata. ¿Vamos bien? Estas fases, esto es lo que visualizaba Pablo, pero Pablo lo que no visualizaba, y es algo que seguramente por eso pensaba que Jesús venía a su tiempo. Pablo lo que no visualizaba era que estas olas, déjame ver dónde está, no se ve que el ciclo se reiniciaría, ¿sí? Llegó esa apostasía, llegó, ¿sí? Y en la primera ola fue como cuando se expandió el cristianismo en Europa, en Oriente, donde comenzó el cristianismo. Fue la primera ola, primer ciclo completo de desarrollo, crecimiento, decadencia, corrupción y antagonismo del cristianismo. Y se vivió con la Iglesia Católica eso. Sí, ellos, los apóstoles, están visualizando la primera ola. Ellos no sabían que iban a surgir varias olas, varios ciclos otra vez. Y la primera ola fue ahí cuando vemos en medio de Oriente y Europa ese ciclo. La segunda ola fue Europa y los países colonizados. Sí. Y la tercera ola son los países colonizados, que somos nosotros. La tercera ola estamos hablando de que somos el último ciclo del evangelio que se está viviendo. ¿Estamos entendiendo esto? Y con esta tercera ola, que son los países en vías de desarrollo, o los que fueron, los que alcanzaron los tercermundistas, o los que alcanzaron su independencia recientemente, con esto el evangelio alcanza a todo el mundo. Con esto el ciclo del evangelio se alcanza. Entonces, oye, pero falta la ventana 1040 y todo eso. Ahí comenzó el evangelio. Y ya terminó el ciclo. Sí, ya terminó el ciclo ahí. El evangelio faltaba expandirse aquí en Latinoamérica, en los países de África y toda la cosa. Y estamos viendo la última ola. Actualmente en la iglesia estamos lidiando con tipos de iglesias de olas anteriores. Sí, que quedaron remisentes de olas anteriores. Tienes la iglesia católica, la primera ola. Tienes la iglesia denominacional, que es la segunda ola, sí, lo que quedó de la segunda ola. Y tenemos, ahorita que estamos viendo en la etapa de la iglesia de la prosperidad, que es en la fase de la corrupción de la tercera ola. ¿Sí vamos viendo los tiempos que estamos viviendo? ¿Sí están visualizando? Sí. Entonces, oye, cuando ves el ciclo de decadencia y demás, tú visualizas, oye, ¿qué espera el evangelio? ¿Podría ser triunfalista? ¿Sí estás visualizando el tiempo en que estamos viviendo? ¿Sí estás visualizando
la fase que hay alrededor, ¿sí? ¿Cómo estamos viviendo ahorita? ¿Sabes? Cuando estaba viendo esto dije, oh my goodness, estamos viviendo la última ola, estamos viviendo el último ciclo del cristianismo. Las partes que había que conquistar o que había que alcanzar, se alcanzaron ya. Fuimos los últimos. Y ahorita, ¿qué más partes? ¿Alguien me puede decir qué partes del mundo falta qué países del mundo falta por llevar el evangelio? Fuimos los últimos. Sí. Y está en China, en Rusia. Está en China, en Rusia y demás. Y tú puedes ver el ciclo completado en cada uno. Ahorita Europa es campo misionero, no se sepa. Ya se reinició el ciclo. Ya murió espiritualmente. ¿Y a dónde crees que se avecina? ¿En qué nivel crees que está Estados Unidos? ¿Y a dónde crees que vamos nosotros? Si estás visualizando. Luego añádale a eso, reúne todos los datos que te estoy diciendo, más aparte todo lo que está sucediendo alrededor. Los cambios de época de tus abuelos, a tus padres, a ti. Y fíjate, esto te lo quiero para que te ubiques en los tiempos que estás viviendo. Tienes problemáticas con falsas religiones. Dices, siempre ha habido. Sí, siempre ha habido falsas religiones. Ok. Pero tienes que, por ejemplo, antes, al inicio, en nuestros tiempos, en los tiempos de nuestros abuelos, la única problemática era el catolicismo y cristianos que luchaban por extenderse. ¿Sí? ¿Cuántos testigos de Jehová, mormones y demás había? Eran nulos. Casi no había nada. Sí. Era raro. Así como que realmente una secta así, algo raro, y era como que pues, está raro. Oye, luego llegan los mormones, llegan los testigos. Yo recuerdo en los 90s, así como que, llegaron, se abrió una iglesia mormona y todos, era como que la noticia, era la conmoción. Sí. Ahorita ya los testigos, es raro que no hayan tocado tu puerta. ¿Sí o no? Una vez al mes tocan la puerta. Andan como hormigas. O sea, tienes esa problemática, oye, está aumentando, proliferando eso, cierto. Luego tienes la llegada no solamente de testigos, sino de otros cultos y otras religiones. Recuerdo en la prepa, cuando estaba en la prepa, de repente, la primera vez que me topo y conozco a un budista, yo, era así como que, ¿eres real? Así como que tratando de... Era la novedad, ¿sí? Y le decía así como que de novedoso, platicando de, sí, yo creo, los budistas creemos en esto y el otro, sí. Era como que andaba de novedoso el tipo ahí presumiendo su religión. Pero era raro. Ahorita ya no es tan descabellado ni es más normalizado ver gente de otras, ¿sí? Luego ahora, con la fácil expansión del internet, chicos. Si veas viendo cómo el avance que te estoy diciendo. ¿Esto a qué voy? A lo que voy es que estamos en un tiempo donde inevitablemente estás más atiborrado con información de otras religiones, de otras doctrinas. ¿Tú crees que un cristiano de hoy puede sobrevivir con el nivel de conocimiento de la Biblia que sus abuelos o sus padres tuvieron ante esa situación? ¿Tú crees? Antes un cristiano podría tener su cristianismo de domingo y vivir todo su cristianismo normal sin ninguna problemática. Ahorita, si tú tienes nada más tu cristianismo de domingo, no sobrevives, mi chavo. Sí, hay tantas falsas doctrinas y aún dentro del cristianismo que muchos están cayendo. No están sobreviviendo por la proliferación de eso. ¿Vamos entendiendo los tiempos que estamos viviendo? No solamente tienes problemas de falsas doctrinas, problemas también de falsas filosofías. La pseudociencia, por ejemplo, dominada por la filosofía naturalista. Oye, antes en la ignorancia de la gente, en épocas de nuestros abuelos, mi abuelo iba a la primaria y le enseñaban agricultura. O sea, cómo hacer la talacha y cómo hacer la piedra. O sea, ahorita no ves eso. Sí, él no tenía que lidiar con problemas de la evolución, de los millones de años, de todo ese tipo de cosas. Sí, conforme aumentó la educación, se volvió
la gente más analítica, cuestionaba un poco más las cosas. Y ahorita con la proliferación del conocimiento y la filosofía naturalista, tenemos una generación muy incrédula. Tú quieres hablarle de Dios y lo sobrenatural y es como que, cuidado, sí. O sea, ¿tú crees que un cristiano de hoy puede sobrevivir con el nivel de conocimiento apologético de sus abuelos, de sus padres? Te comen y te llevan al baile. Sí. Y es lo que pasaba. O sea, les he platicado la experiencia donde cristianos que compartíamos el evangelio y estaban discipulando a una chica, cristiano, y la chica muy intelectual empezó a cuestionarle, oye, pero ¿qué onda con la evolución? Oye, con millones de años. Y empezó a cuestionarle a tal punto que me estaba desconvirtiendo a la chica cristiana, que en teoría le estaba discipulando. Sí. Porque tu nivel de cristianismo no es suficiente para lidiar con los tiempos que estamos viviendo. ¿Sí me explico? Y muchos de aquí los ha pasado. Han sido conmovidos en su fe por ese tipo de problemáticas. Oye, inmoralidad sexual. ¿Cómo era la etapa de los abuelos? De cartita. Era de cartita, era chaperón, era... o sea, ay de ti si llegabas a las 9 de la noche. Sí. Eras ya grande y a la mujer les daban todavía barazos. Sí, estamos entendiendo la cultura que se tenía de ese entonces. Oye, las convenciones sociales eran rígidas, estaban regidas por tabús y por una moral cristiana que restringía toda desviación sexual y le impedía a lejos. O sea, no podías ni siquiera darte un beso. Te besaba y era como que hiciste el pecado prohibido. Sí. Sí, como eso, ¿sí se acuerdan? Les llegaron a platicar a sus abuelos cómo eran las cosas. Oye, por la gradual erosión de las normas sociales, llegaban, obviamente, la forma de pecar sexualmente en esos tiempos era ir abiertamente a un prostíbulo. Es la forma más, así, si quiero pecar de eso, tenía que hacerlo, porque las normas sociales, convenciones y demás, lo complicaban demasiado. Luego, con la revolución sexual y el exceso de medios de comunicación de forma restringida, hizo que proliferara más el pecado sexual. Sí. Pero aún así era incómodo. Aún así había chaperón, aún así había reglas de horarios y demás, aún así había las normas sociales que restringían eso. Oye, si te veían comprando una revista pornográfica, era qué oso que te vean, así que pervertido y demás, y era dónde la escondo y era dónde guardo la película. Era problemático. Ahora, actualmente sin restricción sexual y con total acceso. Mira, tu celular tiene acceso inmediato. Y total acceso. Sí. Sin restricción de normas ni convenciones sociales. Sí. Ahorita abiertamente se ofrecen y demás y se mandan, o sea, está la cosa crítica en ese sentido. ¿Tú crees que un cristiano de hoy puede vencer en esta área sexual con el mismo nivel de cristianismo que la de sus abuelos y sus padres? ¿Tú crees? ¿Podría sobrevivir un cristiano ahorita con el mismo nivel? ¿Las tentaciones son iguales? Dices, no, pues oye, pues yo tengo más o menos el mismo nivel que mis papás y mis papás me transmitieron el cristianismo. Mi chavo, ese cristianismo que te transmitieron tus papás, no lo haces. No sobrevives hoy a las problemáticas que estamos viviendo hoy en día. Oye, problemas familiares. ¿Sabes? Me platicaba mi tía de cómo era la dinámica entre mis abuelos. Mi abuelo no era muy buen provisor. De hecho, fallaba mucho en ese sentido. No era, punto. Pero ¿sabes qué pasaba? Las normas sociales, las convenciones, los roles tradicionales y las autoridades establecidas eran tan respetadas que aunque no fuera un gran provisor, oye, llegaba el abuelo y todo se cuadraba. ¿Sí? Hasta la abuela, que era la que mantenía toda la casa, era como que se cuadraba. Dices, órale. ¿Te imaginas ahorita? En la etapa de los papás, aún así,
con la adquisición de la mujer de poder, la libertad económica, el poder que adquirió en el área económica, laboral, política, y hubo una cierta erosión por parte de los padres, pero aún así había tradición. Antes, en la época recuerdo mi niñez, encontrar una persona divorciada era raro. Ahorita, actualmente, sin convenciones, sin respeto y sin tradiciones, sin respeto a las autoridades ni demás, mantener un matrimonio está en chino. Conozco, no son casos de no cristianos, de cristianos, cuyos matrimonios truenan al año, o menos. Dices, ¿qué pasó? Porque ahorita el nivel de cristianismo que requieres, de sabiduría y demás, para saber cómo llevar a cabo es más alto. Porque no tienes todas esas ayudas, esas convenciones sociales, esas tradiciones que te ayuden en tu matrimonio. Antes las mujeres sufrían el matrimonio toda su vida. Ahorita, si tú no haces bien tu papel de liderazgo, te mandan a volar, mi chavo. Sí. O sea, exige un nivel de cristianismo y sabiduría, además, que no se requería antes. Sí, estoy explicándote los tiempos que estamos viviendo. Oye, que eso es en cuestión de familia, en cuestiones económicas. ¿Sabes lo difícil que era para los abuelos y papás pedir un préstamo? Conseguir un préstamo. Era, bueno, no ni préstamo, conseguir un trabajo. Tener un cierto nivel de afluencia. Hoy en día, te llueven las tarjetas de crédito. El acceso a los créditos y demás, y la afluencia te hace que te lleve a muchos a endrogarse y a meterse en graves problemas económicos. Sí. ¿Crees que un cristiano de hoy puede sobrevivir con el mismo nivel de educación financiera que los padres? Oye, tengo el mismo nivel de educación financiera que mis papás. No lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Tus retos y las problemáticas que estás viviendo son terribles. Tú le preguntas cuándo consiguieron ellos su primer crédito y ellos te dicen, no, ya que trabajé y conseguí esto. Ahorita te hablan, eres estudiante y más o menos y te lo están tratando de dar. Sí. Oye, y no solamente eso, tienes problemáticas de vacío y de depresión. ¿Sabes? En los tiempos de los abuelos no había tiempo ni para lloriquear. Estaban en un nivel de supervivencia donde no había lugar, no había tiempo para lloriquear, sino tenían que asimilar su condición y el único tiempo que tenían era para sobrevivir, para subsistir, para conseguir la comida del día. Así como que, ay, tengo depresión. ¿Cuál depresión? La necesidad era tan urgente que era, a ver, ¿cómo le muevo? Porque me muevo. Sí, no. Tú dices, oye, ¿por qué la depresión se convirtió en la enfermedad del siglo XXI? Porque empezamos a vivir un momento de opulencia, de prosperidad, donde teníamos tiempo ya para relajarnos un poco y pensar qué onda con nuestra vida. Antes no tenían tiempo para eso. Antes era sobrevivir en el día a día. ¿Cómo te la ingeniabas para conseguir la comida del día a día? Sí. Ahora con tiempo libre, abundancia y preocupaciones vanas. De que, oye, la preocupación de los abuelos era cómo le consigo la comida y ahora es cómo consigo para mis vacaciones. O para cambiar mi carro. Y esa situación lleva a la gente a que salir de ese nivel de supervivencia lleva a la gente a la depresión porque tiene tiempo para recapacitar su situación. Antes no había. Tiene tiempo para experimentar y empezar a disfrutar. Antes no había tiempo para eso. Y salir de ese tiempo de supervivencia te lleva a una etapa donde tienes que lidiar con tus emociones, con tus pensamientos. Y muchos caen en depresión. O sea, ¿tú crees que el cristianismo hoy puede sobrevivir con las luchas emocionales y mentales? ¿Puede afrontar las luchas emocionales y mentales con el nivel de cristianismo de los padres y abuelos? No puedes. No puedes. Sí. Luego, aparte, tienes acceso a adicciones. Antes, tener acceso a las drogas era complicadísimo. Ahorita, sí. Ahorita es generar la depresión entre amigos es enorme. ¿Crees que un cristianismo de hoy puede sobrevivir con un nivel de oración, amor y devoción a Dios que el de sus abuelos y sus padres? Si estás consciente del tiempo que estamos viviendo,
Te platico esta transición de las generaciones y cómo ha estado avanzando y cómo han cambiado los tiempos, para que estés consciente del tiempo que estamos viviendo. Porque perdemos conciencia de eso y sufrimos el efecto de la rana que le meten en la olla hirviendo. ¿Sí les ha pasado? Que dicen, oye, ¿cómo puede servir una rana sin que salte o respingue? Y la pones en fuego, no va sintiendo los cambios alrededor de ella. Y para cuando menos se da cuenta, ella ya está hirviéndose en el agua. Y nosotros estamos en ese punto. Está el agua así de hervor, y nosotros nadando como si nada. Somos la ranita ahí cociéndose a fuego lento. ¿Sí me explico? Mi problemática con esto es que si no entendemos los tiempos que estamos viviendo, no vamos a entender el nivel de cristianismo que se demanda de ti. Cristianos de lechita no van a sobrevivir. ¿Sí me explico? Las problemáticas que estamos viendo ahorita en su tiempo y el fase de cristianismo en que estamos viviendo, no se va a poder pelear con con cristianos de leche. No van a subsistir. Van a entrar esos cristianos a la fase de corrupción y de apostasía. ¿Sí me explico? Las demandas que se te ponen a ti y a mí en la fe que tenemos viviendo son más altas si queremos sobrevivir en este tiempo. Está hirviendo el agua y tienes que tomar medidas al respecto. Estamos viviendo el ciclo que Pablo visualizaba venir. Según de Timoteo 3:1 dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tú volteas a tu alrededor y no ves nada más que tiempos peligrosos. Sí. Muchos cristianos pero la problemática es que muchos cristianos están a gusto con su nivel de cristianismo. Yo voy a la iglesia. De hecho, estaba platicando con una amiga que me encontré en un café y me dice, le platiqué, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y es cristiana y demás, y me dice, típica pregunta, ¿y qué iglesia estás yendo? Me dice, estoy yendo a tal iglesia. Dice, está muy cómoda para los nuevos creyentes y más para poder invitar a gente. Y hay iglesias que son diseñadas para ir, y Dios en su estrategia tiene así. Pero la problemática no es esa, la problemática no es que sean iglesias de introducción, la problemática es que cristianos de años se mantienen ahí. ¿Sí me explico? Y son de lechita. Y la lechita es buenísima, dice 1 Pedro 2:2, que deseamos como niños recién nacidos la leche no adulterada para que crezcamos por ella para salvación. Pero así como cualquier nivel de crecimiento, llega un punto donde la leche no es suficiente. Necesitas papilla, luego carnita, luego alimento sólido. Sí. Y fíjate el reclamo de la iglesia de Hebreos 5:12. Dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Tú ve esto. Dice el reclamo del autor de Hebreos que llega un punto de tu cristianismo, de tu crecimiento, donde tú debes estar listo para enseñar a otros. ¿Cómo ven a sus colegas, a sus contemporáneos, a la gente que tú ves de años de cristiano? ¿Están listos para enseñar a otros? ¿O se los llevan? Dice, en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Fíjate el reclamo. Dice, ¿sabes qué? Para el tiempo que llevas de cristiano, era para que te estuvieras alimentando alimento sólido y estuvieras enseñando a otros. Pero tu condición es tal que necesitas que te vuelvan a enseñar lo básico. Sí. Y la problemática con las personas que se mantienen con lechita es que no tienen discernimiento. Ahí mismo en el versículo del 13 al 14 dice, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. No sabe. Y tú ves esa situación, cuando te hablan y dice, es que, pastor, tengo problemas en mi matrimonio y no sé cómo resolverlos. Sí, no sabes cómo hacer lo correcto. Ya deberías saber cómo hacerlo. Oye, pastor, tengo problemas financieros y no sé cómo metí en esto. No sabes cómo hacer lo correcto. Sí.
Y así con cada problemática. No saben cómo hacer lo correcto. Lo dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Fíjate, tienen conocimiento, pero la práctica los llevó a desarrollarse a ese punto. Entonces no tienen discernimiento y por lo mismo son llevados por cualquier viento de doctrina. Efesios 4:14 dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por astucia los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Los niños son llevados así por cualquier viento de doctrina. ¿Y les sabes cuál es la problemática? Que muchas personas creen que porque van a la iglesia están a salvo. Cuando la Biblia te advierte que van a surgir falsos maestros, ¿de dónde? De adentro. De adentro. Te está diciendo, chavo, si no aprendes, si no desarrollas eso, te van a llevar eso. El problema es que si te llevan falsos maestros o te llevan doctrinas equivocadas, empiezas en esa etapa de corrupción, degenera y muerte espiritual. Sí. ¿Cuántos de aquí no les ha tocado ver personas que estaban bien apasionadas por Dios, pero ahorita están en una etapa de, se han enfriado y están muriendo o ya muertas espiritualmente? Y si les ha tocado ver cómo comenzó eso. Yo he visto algunos y muchos ha tocado porque abrazaron la meta de los valores de este mundo, el éxito de este mundo, y lo buscaron y se olvidaron de Dios. Por eso muchos no sobrevivirán, chicos. Hechos 20 del 29 al 31, fíjate lo que dice Pablo. Fíjate la solemne advertencia. Y lo dice con lágrimas. Dice, porque yo sé de que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y dice que surgen de adentro. Y de vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice, por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ve la fase en la de cristianismo que estamos viviendo. Tú ves que ya estamos pasando por la etapa donde se expandió, se dio la aceptación generalizada y estamos en la etapa de corrupción. Eso te dice algo. Que robos rapaces van a surgir dentro. Y que tu nivel de cristianismo requiere más para poder sobrevivir. Si no, vas a entrar y vas a caer en ese ciclo de corrupción y vas a ser llevado a un punto de muerte espiritual. Sí. ¿Estamos entendiendo? Y tú ya lo puedes ver ahorita. Iglesias cristianas, sí, por falta de disciplina eclesiástica y demás, tú ves a cristianos viviendo en inmoralidad sexual y ellos como si nada. Cristianos abrazando cosas que son heréticas y como si nada. Aquí en Latinoamérica, aquí en México, aquí en la ciudad de Monterrey estamos viviendo eso. Porque su nivel de cristianismo no tiene los ingredientes suficientes para poder lidiar con eso. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Estamos viviendo tiempos peligrosos en donde tu nivel de cristianismo demanda más para que puedas sobrevivir. Si no, vas a caer en ese ciclo de cristianismo. Y vas a ser llevado juntamente con toda la corriente. Si tú quieres salir de ese ciclo, necesitas empezar a crecer espiritualmente y retar tu fe. Sí. Por eso les animamos y les pedimos, please, adquieran sabiduría. Please, avancen en el proceso de discipulado. Y la información que damos o que les transmitimos para el discipulado, chicos, me dicen, una persona me dijo, es que esto parece de seminario. Es que al tipo de cristianismo que se requiere, en los tiempos que estamos viviendo, se requiere. Se requiere. El tipo de cristianismo que requieres ahorita es nivel de seminario. Y no el seminario ahorita, no requieres saber todas estas temáticas porque ahorita la fe está siendo atacada por muchos ámbitos. Y lo requieres. ¿Sí? Y no son información, me gustaría que te dijera, es información accesoria. Que si la tienes o no la tienes, como quieras sobrevives. No estamos en los tiempos de tus papás. No estamos en los tiempos de tus abuelos. Si tú no la tienes, vas a ser probado en eso y vas a fallar.
Y vas a caer en ese nivel de decadencia. Y vas a ser arrastrado juntamente con todos los demás, con la masa de cristianos que está siendo arrastrada en los siguientes niveles, en las siguientes fases. Mi oración es que tú frenes ese proceso. Que tú seas la sal en medio de ese proceso. Que tú seas la luz en medio de ese proceso. Y que rescates a muchos que están avanzando en ese proceso. Pero para que tú puedas hacer eso, tienes que poner retos en tu fe. Tienes que avanzar en ese proceso. Porque no solamente se trata de avanzar en el proceso de discipulado, se trata de implementar eso. Porque si no se implementa, se pierde. Quiero que terminemos con una oración, pero antes quiero hacer un llamado a las personas que ni siquiera entraron en ningún proceso. No están todavía ni en ese ciclo del cristianismo. Sí. Déjame hacerte un llamado. Sabes, la Biblia dice que Dios te ama. Y la Biblia dice que tienes un gran problema. Que para el ser humano parece insignificante o que no es ningún problema, pero Dios sabe que es un problema tremendo, porque tu eternidad está en juego. Dice que si tú mueres ahorita, en tu condición actual, tú vas a ir directo al infierno. Y dices, pero ¿cómo soy una buena persona? A tu criterio y a tu estándar eres una buena persona. Pero el estándar de Dios, has fallado sus normas. Y la paga del pecado es muerte. Y si tú quieres tener la vida eterna y el perdón de pecados en tu vida, tú necesitas hacer dos cosas. Una, arrepentirte de tus pecados. Estás dispuesto a rendir tu vida a Cristo y creer que Jesús murió por ti en la cruz para pagar tu condena y que resucitó de los muertos. Si estás dispuesto a arrepentirte de creer, tú puedes recibir el regalo de la vida eterna y puedes invocar el nombre de Jesús. Invocarle significa pedirle salvación. Y si quieres hacerlo, te quiero invitar a que hagas esta oración conmigo. Le digas ahí, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones y me limpies de toda maldad. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Rindo a ti mi vida. Amén. Si hiciste esta oración genuinamente, se va a manifestar porque vas a tener ciertos frutos. Uno, vas a empezar a leer la Biblia, empezar a obedecer lo que viene ahí, especialmente desde el Nuevo Testamento. Y vas a empezar a congregarte. Si no tienes ni siquiera estos dos aspectos, seguramente no te arrepentiste y fue una mera oración la cual nos salva. Sí. Y a todos los demás, los que conocemos ya al Señor, mi oración es que estés consciente de los tiempos que estamos viviendo, de los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Tú no puedes vivir con el nivel de cristianismo que tenías. Tal vez hace una década podías mantenerte con el nivel de cristianismo que tenías. Ahorita se te demanda más. Y no van a sobrevivir los cristianos tibios ni mediocres, ni que se alimentan de leche. No van a sobrevivir. Tú puedes ver ciclo tras ciclo del cristianismo. Tú dices, ¿quiénes fueron llevados ahí? Esos cristianos que no estaban fervorosos. ¿Y sabes en qué tiempo estamos viviendo? Para eso te quise enseñar los tiempos que estamos viviendo. Sí. Ya no estamos viviendo un tiempo de cristiano donde buscas tu comodidad y de consumismo. Estamos viviendo, tenemos que avanzar, como le dijo Jesús a Pedro, bogar más adentro. Tenemos que avanzar en nuestra fe. Si no, vas a ser llevado juntamente con todos los demás en las siguientes fases del ciclo de decadencia de la fe cristiana. Oramos para que el Señor nos mantenga firmes y no caigamos en eso. Padre Celestial, Padre, te rogamos, Señor, que despiertes nuestros espíritus, Señor. Que no tomemos a la ligera, Señor, el llamado que tú nos llamas a crecer, a madurar en la fe. Señor, aún más cuando estamos conscientes de que los tiempos que estamos viviendo son peligrosos, Señor. Señor, aún entendemos que estamos en la última ola del cristianismo y que nosotros somos los últimos, Señor. Que estamos viviendo los procesos ya de decadencia del cristianismo, Señor. Padre, pero en medio de ese proceso, Señor, que tú nos utilices a nosotros como sal, como luz, Señor, para rescatar a muchos que están siendo llevados en este proceso de decadencia, Señor. Que podamos rescatar a muchos, Señor. Aviva nuestra fe, Señor. Y prepáranos, que sigamos avanzando en conocimiento, que sigamos creciendo en madurez, Señor, porque podamos ayudar a otros, Señor. Que seamos esos vasos utilizados
para ayudar a otro, Señor, en su caminar. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.